La puerta de la casa de mi madre se cerró con un golpe seco detrás de mí. Como si quisiera borrar lo que acababa de pasar. No eres mi hija si sigues con esa aberración. Había gritado ella. La voz rota por el llanto y la furia. Y yo. Con el corazón hecho pedazos y la lluvia de Huesca empapándome hasta los huesos. Corrí hacia la plaza de la catedral buscando a Carmen. Sabiendo que aquella noche todo se derrumbaría para siempre. Me llamo Sonia. Tengo 24 años y llevo toda la vida viviendo a medias. Desde que mis padres se separaron cuando yo tenía 10. Huesca se convirtió en dos ciudades distintas para mí. Una semana con mi madre en el piso antiguo del centro. Cerca de la catedral. Donde el olor a incienso y a guiso de los domingos me recordaba que debía ser la hija perfecta, estudiosa. Discreta. Católica practicante. La otra semana con mi padre en la casa baja del barrio de la Encarnación. Con vistas a los Pirineos. Donde él intentaba ser el padre moderno, conciertos. Excursiones. Conversaciones sobre política. En ambas casas había reglas no escritas. En ninguna de las dos podía ser lesbiana. Aprendí pronto a dividir mi personalidad como quien reparte una manta demasiado pequeña. Con mi madre era Sonia la obediente. La que ayudaba en la cofradía y sonreía cuando las vecinas preguntaban por novio. Con mi padre era Sonia la independiente. La que leía libros prohibidos y discutía sobre feminismo. Pero nunca. Nunca. Sobre deseo. Entre semana y semana. Yo guardaba en silencio lo que sentía cuando miraba demasiado tiempo a alguna chica en el Instituto San Viator o en la Universidad de Zaragoza. Donde estudiaba filología hispánica. Conocí a Carmen el verano en que cumplí 22 años. Ella había vuelto a Huesca después de años en Barcelona. Donde trabajaba como restauradora de arte. Tenía 26. El pelo corto negro azabache. Ojos que parecían guardar todos los secretos del Mediterráneo y una risa que hacía que el mundo se detuviera. La vi por primera vez en la fiesta de San Lorenzo. Entre el humo de las barbacoas y el ruido de las peñas. Estaba sola junto a la fuente de las musas. Bebiendo una cerveza. Mirando las estrellas como si las conociera de toda la vida. Me acerqué con cualquier excusa tonta a preguntarle la hora, y desde entonces no pude alejarme. Al principio fueron cafés discretos en la terraza del Gran Hotel. Paseos por el Parque Miguel Servet cuando no había nadie conocido. Luego llegaron los mensajes hasta las tantas. Las llamadas susurradas desde el baño para que nadie oyera. Y una noche. En su pequeño piso alquilado cerca del Coso. Nos besamos por primera vez. Recuerdo el sabor a vino de Somontano en sus labios. El temblor de sus manos en mi cintura. La forma en que el mundo entero se redujo a ese instante. Desde entonces fuimos amantes en secreto. Encontrándonos en lugares donde nadie nos conocía, el camino viejo a Argüís. El mirador de la Magdalena al atardecer. Los bancos escondidos del parque universitario. Pero los secretos pesan. Carmen quería más. Quería caminar de la mano por la calle San Pedro. Quería presentarme a sus amigos. Quería que dejara de mirar hacia atrás cada vez que alguien pasaba. Yo le prometía que pronto. Que solo necesitaba tiempo. Que mis padres nunca lo entenderían. Ella asentía. Pero veía la tristeza en sus ojos. Mi madre empezó a sospechar. Notaba mis ausencias. Los mensajes que borraba rápidamente. La forma en que evitaba las preguntas sobre chicos. Una tarde me confrontó, ¿estás viendo a alguien? ¿Por qué no me lo cuentas? Inventé un nombre masculino. Javier.
Un supuesto compañero de la universidad. Ella pareció aliviada. Incluso emocionada. Empezó a hablar de bodas. De nietos. De lo bien que sentaría en la familia una nuera formal. Mentir se volvió rutina. Con mi padre era distinto, él nunca preguntaba directamente. Pero notaba mis silencios. Una vez, viendo una película donde salía una pareja homosexual, comentó con tono neutro: en Madrid será normal. Pero aquí en Huesca la gente todavía juzga. Yo asentí, sintiendo que me ahogaba. El otoño llegó temprano aquel año. Las hojas de los plátanos del coso se volvieron rojizas y el aire olía a leña quemada. Carmen y yo llevábamos casi 2 años juntas en la sombra. Ella había conseguido trabajo estable restaurando frescos en la catedral y yo terminaba la carrera. Hablábamos de futuro, un piso pequeño. Quizá mudarnos a Zaragoza o incluso a Barcelona. Pero cada vez que sacaba el tema de contárselo a mi familia, yo cambiaba de conversación. Una noche de noviembre, después de una discusión especialmente dura, Carmen me dio un ultimátum suave. Sonia, te quiero. Pero no puedo seguir siendo tu secreto. O avanzamos o... No terminó la frase. No hizo falta. Salí de su piso llorando. Caminando sin rumbo por las calles vacías hasta que terminé en casa de mi madre. Ella abrió la puerta alarmada. Me vio empapada y me abrazó sin preguntar. Esa noche dormí en mi antigua habitación, mirando el techo donde aún estaban las pegatinas de estrellas que puse de niña. Al día siguiente, mi madre encontró mi teléfono desbloqueado. Yo había salido a comprar pan y lo dejé sobre la mesa de la cocina. Cuando volví, ella estaba sentada muy quieta, el móvil en la mano. La pantalla mostrando una foto nuestra, Carmen y yo besándonos en el mirador. Tomada con temporizador meses atrás. El silencio fue peor que cualquier grito. ¿Es esto lo que escondes?, preguntó con voz temblorosa. Intenté explicarle. Balbuceé algo sobre amor. Sobre que no elegí ser así. Ella negó con la cabeza. Dios no hace esas cosas. Esto es una enfermedad. Una confusión. Tienes que curarte. Llamó al padre Miguel, el cura de la parroquia. Habló de terapias. De oración. De pecado mortal. Yo solo lloraba. Esa misma tarde llamó a mi padre. Él llegó rápido. Preocupado. En el salón. Con los 3 sentados como en un juicio. Mi madre mostró la foto. Mi padre la miró largo rato. Luego me miró a mí. ¿Es verdad, Sonia? Asentí. Esperaba gritos. Reproches. En cambio, él solo dijo: necesitamos hablar los 3. Con calma. Pero mi madre no quería calma. Ha profanado todo lo que le enseñé. No la reconozco. La discusión subió de tono. Mi madre lloraba. Hablaba de vergüenza. ¿De qué dirían las vecinas? De que yo destruiría la familia. Mi padre intentaba mediar. Pero ella lo acusó también a él de haber sido demasiado permisivo. En un momento de furia, mi madre soltó algo que nunca olvidaré: por eso nos separamos. Porque tú nunca pusiste límites. Mi padre palideció. Yo me quedé helada.
Siempre pensé que se separaron por diferencias irreconciliables. Por cansancio. Nunca imaginé que yo tuviera algo que ver. Salí de casa corriendo otra vez. Fui directa al piso de Carmen. Ella abrió la puerta y, al verme destrozada, me abrazó sin preguntar. Le conté todo entre sollozos. Ella me escuchó. Me preparó té. Me dejó llorar hasta quedarme sin lágrimas. Esa noche dormimos abrazadas. Y por primera vez en mucho tiempo me sentí segura. Pero la tormenta no había terminado. Los días siguientes fueron un infierno. Mi madre me llamó varias veces, alternando súplicas y reproches. Me pidió que fuera a hablar con el cura. Que prometiera cambiar. Que rompiera con esa mujer. Yo colgaba. Mi padre vino a verme al piso de Carmen, ella se había ido a trabajar para darnos espacio. Se sentó en el sofá pequeño. Incómodo. Sonia. Tu madre está destrozada. Pero yo. Yo no sé qué pensar. Le pregunté por qué se separaron realmente. Él suspiró largo. Discutíamos mucho por cómo educarte. Ella quería mano dura. Religión estricta. Yo quería que fueras libre. Al final ninguno cedió. No mencionó nada de mi orientación. Quizá aún no sabía cómo abordarlo. Carmen y yo intentábamos seguir adelante. Paseábamos más abiertamente. Aunque yo seguía mirando atrás. Una tarde. En la cafetería Liz. Una antigua compañera del instituto nos vio cogidas de la mano. La noticia corrió rápido por Huesca, ciudad pequeña. Lenguas largas. Al día siguiente. Mi madre recibió llamadas de amigas preocupadas. Me mandó un mensaje, has avergonzado a toda la familia. No quiero verte hasta que entres en razón. Me hundí. Empecé a dudar de todo. ¿Valía la pena tanto dolor? ¿No sería más fácil volver al armario? Fingir. ¿Complacerlos? Carmen lo notó. Una noche discutimos fuerte. ¿Vas a abandonarme por ellos? Me preguntó con voz quebrada. No lo sé. Respondí. Y odié haberlo dicho. Ella lloró. Yo lloré. Dormimos en camas separadas por primera vez en meses. Al día siguiente. Carmen no estaba cuando desperté. Había dejado una nota, necesito pensar. Te quiero. Pero no puedo ser tu segunda opción. Me entró pánico. La llamé 1000 veces. No contestaba. Fui a su trabajo en la catedral. El restaurador jefe me dijo que había pedido unos días libres. Nadie sabía dónde estaba. Me sentí morir. Sin ella, todo perdía sentido. Fui a casa de mi padre buscando consuelo. Él me abrió. Vio mi cara y me abrazó fuerte. Papá. La he perdido. Sollocé. Me llevó al salón. Me preparó un chocolate caliente como cuando era pequeña. Entonces, por primera vez, hablamos de verdad. Le conté todo, cómo conocí a Carmen. Cómo me sentía desde adolescente. El miedo constante. Él escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, tenía lágrimas en los ojos. Sonia. Yo también tuve miedo alguna vez.
Me quedé helada. Cuando era joven. En la universidad. Me enamoré de un chico. Fue breve. Confuso. Lo enterré. Me casé con tu madre para probarme que era normal. Pero nunca olvidé esa sensación de esconder una parte de mí. No era homosexual. Dijo. Pero entendía el peso del secreto. Por eso quería que tú fueras libre. Aunque no supe cómo ayudarte. Lloramos juntos. Por primera vez sentí que alguien de mi sangre me veía entera. Pasaron 3 días sin noticias de Carmen. Yo apenas comía. Apenas dormía. Mi padre me obligaba a salir a caminar por el cerro de San Jorge. Me hablaba de aceptación. De que el amor no tiene por qué destruir. Incluso intentó hablar con mi madre. Pero ella se negó. Ha elegido el pecado. Dijo. Al 4.º día. Recibí un mensaje de Carmen, estoy en el pueblo de mi tía. En Loarre. Necesito verte. Tomé el autobús inmediatamente. El castillo de Loarre se alzaba imponente contra el cielo gris. La encontré sentada en las murallas. Mirando el valle. Cuando me vio. No sonrió. Nos sentamos en silencio un rato largo. Tengo miedo. Sonia. Dijo al fin. Miedo de que siempre sea así. De que un día elijas a tu familia antes que a mí. Le conté lo que había hablado con mi padre. Como él empezaba a entender. Le hablé de mi madre. De su dolor. De mi culpa. Pero te elijo a ti. Dije. Aunque duela. Aunque pierda a mi madre. Te elijo. Ella lloró. Yo lloré. Nos besamos allí. En lo alto del castillo. Con el viento frío azotando nuestros abrigos. Y por primera vez sentí que podíamos construir algo sólido. Volvimos a Huesca juntas. Decidimos dar tiempo. Carmen se instaló definitivamente en su piso. Yo pasé más tiempo allí. Mi padre empezó a visitarnos. Tímido al principio. Luego más natural. Traía vino. Hablaba con Carmen de arte. De los Pirineos. Una tarde incluso dijo, me alegro de que mi hija tenga a alguien que la quiere tanto. Mi madre seguía cerrada. No contestaba mis llamadas. En Navidad. Mi padre organizó una cena en su casa e invitó a Carmen. Yo temblaba. Mi madre llegó tarde. Tensa. Durante la cena apenas habló. Cuando servimos el turrón. Mi padre tomó la palabra. Contó su propia historia juvenil. Habló de miedo. De silencio. De cómo el amor merece ser vivido sin vergüenza. Mi madre lo miró sorprendida. Luego me miró a mí. Luego a Carmen. Que tenía mi mano bajo la mesa. No dijo nada esa noche. Pero cuando se fue. Me abrazó fuerte en la puerta. Necesito tiempo. Susurró. Pero eres mi hija. Los meses siguientes fueron lentos. Pero sanadores. Mi madre empezó a venir algunos domingos a tomar café al piso de Carmen. Al principio conversaciones superficiales, el tiempo. Las fiestas de San Vicente. La salud de la abuela. Poco a poco. Preguntas más profundas.
Una tarde me pidió perdón por las palabras duras. Tenía miedo de perderte, dijo. Y casi lo consigo. No fue una aceptación repentina ni perfecta. Hubo retrocesos. Silencios incómodos. Alguna misa a la que fui por acompañarla. Pero también hubo progresos, la primera vez que llamó a Carmen por su nombre sin titubear. La vez que nos invitó a las dos a comer cordero al Chilindrón. En verano. Carmen y yo cumplimos 4 años juntas. Organizamos una pequeña fiesta en el Parque Miguel Servet. Vinieron amigos de Zaragoza. Compañeros de trabajo. Mi padre con su nueva pareja, una mujer divorciada que conoció en un club de montaña. Y mi madre. Llegó con un bizcocho casero y una sonrisa nerviosa. Cuando nos vio bailar una jota lenta entre los árboles. Se acercó y nos abrazó a las dos. Sois guapas juntas. Dijo simplemente. Huesca seguía siendo pequeña. Y todavía había miradas. Murmullos en el mercado. Pero también había aliados inesperados, la panadera que nos guardaba los mejores bollos. El camarero del bar Gran Vía que nos guiñaba el ojo. Y sobre todo, nos teníamos la una a la otra. A veces, cuando paseo con Carmen por la plaza de la catedral al atardecer. Recuerdo aquella noche bajo la lluvia cuando creí que todo se acababa. Ahora, cuando llueve, nos refugiamos bajo el mismo soportal. Nos besamos sin mirar atrás. El secreto que casi nos destruye se convirtió en la verdad que nos salvó. Porque al final, el amor, el de verdad, no pide que te partas en dos. Pide que te juntes entera.